Hola comunidad Filinker, qué gusto me da saludarlos. Les quiero contar que estas últimas semanas han sido muy intensas y no sé tú, Martín, pero yo todavía traigo la emoción a flor de piel de todo lo que vivimos en el Congreso. Las conversaciones, la energía, tantas historias, miles de Filinkers que tuvimos el gran honor de conocer en persona. La verdad es que la pasamos genial y sobre todo ha sido una gran experiencia poder conectar y poder convivir con esta gran comunidad. Y yo creo que por eso también ya extrañaba mucho este espacio que hemos construido en Philly y que espero que todos ustedes disfruten tanto como nosotros, porque no siempre se tiene esta oportunidad de coincidir en estos espacios con grandes referentes de la salud mental, donde se puede hablar más allá del conocimiento, desde lo real, desde lo más profundo. Así que, Filinkers, este es el momento de ponernos cómodos porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que muchas de nuestras seguidoras se sentirán identificadas y además que este episodio llega en un momento muy especial porque sabemos que ayer en México celebramos el Día de las Madres. Sé que en España se celebró también hace unos días, el 3 de mayo, así que a todas las mamás que nos están escuchando y especialmente a quienes además acompañan a otros desde la salud mental, muchas felicidades y gracias por todo lo que hacen, por todo lo que sostienen. Y bueno, hoy vamos a hablar de estos dos roles, ser mamá, ser psicóloga, que por separado ya implican muchísimo, pero que juntos se vuelve algo todavía más complejo. Para tener esta conversación me acompaña alguien a quien ustedes ya conocen muy bien, me refiero a Martín, que siempre suma muchísimo en estas charlas. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, como tú lo dices, estoy todavía contento de saludar a todos los Filinkers, de coincidir con todos los profesionales de la salud mental y en particular creo que mayo es un mes muy interesante, es un mes de mucha fiesta porque, bueno, como tú lo mencionas, acaba de pasar el 10 de mayo y creo que si algo reconocemos todos los días es la extraordinaria labor de mujeres visionarias, emprendedoras, mamás, profesionales que creo que la pregunta de este programa es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esto posible tan extraordinario? Y bueno, pues nos acompañan hoy tres grandes especialistas. Nos encantaría invitar a todas, porque de verdad sería un placer poder escuchar cómo hacen esto posible, pero bueno, hoy solamente nos acompañarán tres de muchas y miles de mujeres que combinan la labor de ser madre con el ser profesional de la salud mental. Así es, Martín, para esta conversación no podíamos tener mejores voces. Hoy nos acompañan, como dices, tres mujeres que no solamente han construido una trayectoria sólida en la salud mental, en la psicoterapia infanto-juvenil, el desarrollo emocional, la asertividad, sino que han impactado la forma en la que miles de profesionales entienden, sienten y ejercen su práctica. Tres referentes que además de todo lo que han logrado a nivel profesional, también viven este rol desde un lugar profundamente humano. Y me refiero a que nos acompaña Mercedes Bermejo, Olga Castañer y Lorena Alemán. Gracias por estar aquí a las 3, de verdad es un honor que podamos contar con ustedes en este espacio. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues para comenzar, cuando se es psicóloga y mamá, pero además emprendedoras, escritoras de libros, puede haber una idea muy idealizada, ¿no? De esta mujer que puede con todo, que sabe gestionar las emociones, que lo puede soportar todo, y que incluso tiene respuestas para todo, pero la realidad es mucho más compleja que esto. ¿Cómo ha sido para ustedes vivir estos roles? ¿Quién quisiera empezar? ¿Olga? Bueno, yo por un lado me doy también por recientemente felicitada porque yo soy medio española, medio alemana y en Alemania también se celebra el 10 de mayo, el Día de la Madre. Esto que dices, Mayra, efectivamente, yo me encuentro, y seguramente a Mercedes y a Lorena les pasa igual, ¿no? Que sobre todo nuestros pacientes piensan que somos como supermujeres y que lo podemos hacer todo y que tenemos todas las capacidades y que nunca desfallecemos.
No es verdad. Hemos tenido y tenemos nuestros bajones, nuestros momentos de ya no aguanto más, nuestro ¿qué hago yo aquí? ¿A quién se le ocurre ser madre? ¿A quién se le ocurre ser psicóloga? ¿Cómo, cuando me engañaron? Todo esto lo hemos tenido, por supuesto, y lo seguimos teniendo, ¿no? Yo creo que simplemente la clave para poder congeniar ambas cosas es, por un lado, tener pasión por las dos cosas, o sea, tanto por ser madre como por ser psicóloga. O sea, por lo menos en mi caso fue así, que yo decía, es que son mis dos pasiones, ¿no? Y la clave realmente es una buena organización. Simplemente, o sea, organizar, estar perfectamente organizadas para que ninguno de los dos temas se quede corto. No sé, Mercedes. Yo quiero comentar algo. Quiero comentar que a mí me pasó como a muchas mujeres, y creo que como muchas de las mujeres Finlinkers en esta comunidad, me pregunté hace algunos años, cuando me volví mamá, si realmente estaba preparada para ello después de escuchar tantas y tantas historias en el consultorio e imaginar si iba a ser una mamá lo suficientemente buena combinando los dos quehaceres, ¿no? Porque me encontraba con tantas y tantas narrativas en donde no hay modelos de lo que es ser la mejor mamá. Y entonces yo me hice muchos cuestionamientos cuando me volví mamá, ¿no? Porque una cosa es lo que nos dicen los libros, lo que nos dicen los grandes autores con respecto a la vinculación, a la salud, en el desarrollo, en la crianza, ser una mamá lo suficientemente nutritiva, presente. Y quiero confesar que yo sí me casé con algunos de esos paradigmas hace más de 20 años. Sí me casé con mis teorías, sí me casé con esto que tanto amo, que tanto me involucra. Y llegó un momento en el que, cuando mi corazón estaba depositado en los momentos difíciles de mi propia maternidad, me cuestioné muchas veces, igual que Olga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Lo estoy haciendo bien? Porque finalmente, cuando tú empiezas la crianza, no sabes cuál es el acuse de recibo de tus hijos. Quizá cuando sean más grandes, tuve la oportunidad de preguntarles en cuanto al tiempo que pasábamos juntos, en cuanto a la manera en la que se sentían cómodos cuando había límites, en cuanto a la calidad de la atención que yo podía dividir en esta organización que menciona Olga, ¿no? Y había veces que yo quería mis tardes para mí y para mis hijos, y tenía que llegar al consultorio un poco más noche, ¿no? Entonces, al principio, creo que algo que me encantaría transmitir es que, después de haberme visto en la propia encrucijada de los saberes, de las teorías, de lo conocido, y además del acompañamiento en la contención y en el sostén psicoafectivo y emocional de todos mis pacientes, encontré una respuesta que me dio tanta y tanta paz. No hay los mejores modelos. Y entonces encontré que mis hijos eran la brújula, ¿no? Cómo se estaban desarrollando, cómo se sentían cuando estábamos juntos, cerca, cómo disfrutaban los momentos de risas, de paseos, de comida, etc. Y entonces lo que yo hice fue tratar de estar presente y que mi cuerpo esté, que mi mente esté donde mi cuerpo está. En ese momento fue una magia para mí, bajó muchísimo mi ansiedad, y entonces empecé a mirar que la contención, el sostén y el enriquecimiento de esta vinculación con mis hijos tenía solamente una brújula, no mis propios paradigmas ni mi historia personal como hija, sino ellos cómo se iban desarrollando. Y ahí encontré muchísima paz. Antes de cederle la palabra a Mercedes Bermejo, queridos Finlinkers, si se están uniendo a este live, no se lo pueden perder, porque esto no existe en los libros. Hay cantidad de libros, de claves, de recomendaciones para ser mamá, pero ¿cuántos podemos tener acerca de ser mamá psicóloga? Eso es extraordinario, profesional de la salud mental. Esto no existe en los libros y de verdad se los agradecemos muchísimo. Mercedes, ¿para ti cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Pues en primer lugar, para mí es un honor estar aquí, porque soy admiradora desde hace muchísimos años de Olga Castañer, de sus libros y de Lorena Alemán, así que
Gracias, Feeling, por darme esta oportunidad de estar con dos grandes referentes y profesionales. Bueno, a ver quién habla, ¿eh? Que tú también. Bueno, yo es que La llevo admiración es siguiendo mutua. tantos años que digo, otra vez Feeling hace realidad mis sueños sin ni siquiera soñarlos, porque esto la verdad que es una maravilla. Así Pues que tú también eres un referente, ¿eh? pues un gran honor. Como Es decíais, recíproco. en este doble rol que tenemos de cuidadoras, ¿no? Porque al final, ¿quién sostiene a quien sostiene? Porque al final nosotros estamos acompañando, yo al final como terapeuta infantil, familiar, es muy importante, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy coherentes en nuestra vida personal con lo que promulgamos, ¿no? En la vida profesional. Entonces, para mí el sueño de mi vida siempre había sido ser madre. Y me acuerdo el día que me dijeron que estaba embarazada, fue como un vértigo de madre mía, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿No? También por la gran responsabilidad que implica. Y es verdad que no es fácil estar al otro lado, ¿no? En la consulta, ¿no? Muchas de las mamás que tengo en consulta me dicen, bueno, tú es que tienes que ser una madre perfecta, ¿no? Y yo siempre respondo lo mismo. No soy perfecta, me equivoco, como te equivocas tú, me enfado, estoy cansada, me pasan cosas, me equivoco a cada rato. La única diferencia es que soy más consciente, ¿no? Y que ahí pues a lo mejor pues me toca pedir disculpas y reconocer, pero también el poder acompañar donde la crianza es algo que no se delega. Podemos delegar muchas cosas, pero ser coherente con esto que siempre he defendido. Y en esto es verdad que siempre se dice esta frase conocida, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero muchas veces no dicen lo mismo que detrás de una gran mujer también hay un gran hombre. Yo creo que aquí la corresponsabilidad es muy importante, ¿no? Yo ahora mismo mis hijos están cenando y tienen un papá que les hace la cena, ¿no? Y yo he podido crecer profesionalmente porque ha habido un papá que se ha ocupado y se ha hecho cargo durante muchísimo tiempo, y además siendo de infantil yo he trabajado muchas tardes y muchas horas, y hasta hace un año es verdad que en Feeling ya conocen a mi marido que empieza a viajar también conmigo, pero hay una parte de sacrificio que es real y de nivel, como decían las compañeras también, de presencia y de responsividad, saber dar respuesta para poder construir ese apego seguro, y que además las que estamos en esta profesión también nos han pasado cosas, es decir, hemos elegido esta profesión por algo, y poder identificar también las carencias o los déficits de apego que también hemos podido tener es muy importante, ¿no? Para poder compensarlo también con nuestros niños y niñas. Así es. Bueno, yo Ahora que añadiría muchas cosas. A mí Por me un lado, un millón de preguntas. sí, por un lado, respecto a lo que decía Lorena, simplemente me acuerdo de que los hijos son la brújula, ¿no? Y es que es verdad, eso es lo que realmente te marca, ¿no? Y yo recuerdo, pues estos dibujos, mi hija es o quiere ser ilustradora, con lo cual ya desde que tenía 3 años dibujaba, y dibujaba muy bien. Entonces, cuando dibujaba la familia, pues a mí siempre me dibujaba corriendo y con miles de paquetes, o sea, como si hiciera muchas compras, pero bueno, para ella era como la tarea, ¿no? No sé, como siempre me dibujaba corriendo, así como con las gotitas así del esfuerzo y con paquetes debajo del brazo. Y ahí yo dije, uy, vamos a ver, tienes que parar por tu hija, porque no puede ser que tu hija te vea así. Eso es un ejemplo de que los hijos son la mejor brújula, ¿no? Yo quiero aprovechar a las tres de verdad y hacerles un millón de preguntas, pero me conformaré con un par. La primera es que muchas Feelinkers nos escribieron al ver este live y nos preguntaban qué hacer cuando tal vez viene la noticia de, bueno, voy a ser mamá y todo. ¿Qué hacer para no truncar los sueños? Porque si nos escribían por ahí, es mi primer hijo, mi primera hija, no sé si tengo que sacrificar mis sueños o no, cómo organizarlos, cómo pasar esa primera barrera. Y después nos preguntaban también que otros Feelinkers experimentan culpa por querer estar un poquito más en ambos lugares, ¿no? Estoy acá, pero me gustaría estar un poquito más acá, estoy acá, también me gustaría estar un poquito más. Y nos expresaban que a veces pueden sentir un poco de culpa, un poco como si no estuviesen haciendo lo correcto por tratar de combinar estas dos.
Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo no dejar los sueños a un lado y que se pueden combinar los dos? Yo creo, o al menos algo que yo descubrí, es que la vida es movimiento. Y cuando pude encontrar ritmos y sincronía, para mí fue mágico. Es decir, yo sí me encontré en la disyuntiva de llevar una carrera profesional de tiempo completo entre estudio, atención a los pacientes, enfrentarme a los problemas de pareja con las diferencias en las creencias y en los modos de la crianza. Y entonces creo que ahí justamente igual que Olga también andaba corriendo como nómada, ¿no? Llevaba la computadora, subía y bajaba. Y esto también impacta no solamente a nosotras como mamás y como profesionales, sino en nuestros vínculos más cercanos. Si estamos conviviendo con el padre de nuestros hijos, nuestras parejas y los mismos niños, nos van dando el reporte de cómo va este ritmo y esta sincronicidad. Es decir, a veces me encontraba con que tenía que bajar el ritmo de estudio y aumentar el ritmo de trabajo. O el ritmo de tiempo de calidad, más tiempo de calidad y menos trabajo. Pero esto creo que lo fui sorteando como si hubiera sido una danza, porque también está, por otro lado, quienes vivimos en pareja, el ritmo del espacio de la relación de pareja. Entonces, algo que en mi propio proceso creo que me hice como una gran pregunta y me di mi propia respuesta es, prefiero que mis hijos me vean una mujer feliz que sacrificada. Tengo tantos y tantos pacientes sintiéndose culpables de que sus madres abandonaron sus sueños y se sienten corresponsables, o sea, muy, muy responsables siendo adultos hoy, de querer pagar de alguna manera el que la madre haya hecho este sacrificio. Según el paradigma que vivimos, no sé cómo se vive en Europa, pero en América Latina lo tenemos como el sacrificio es sinónimo de amor. Entonces creo que cuando esto no lo podemos deconstruir, no lo podemos digerir internamente, es cuando en verdad aparecen todas estas culpas. Y la otra parte es que creo que muchas veces, porque a mí me pasó y le pasan a muchas de las mujeres que transitan en mi consultorio, valoramos nuestra maternidad en función de nuestro rol de hijas. Es decir, a partir de lo que a mí me faltó, lo quiero compensar en mis hijos. Exacto. A veces los dejo de ver a ellos, ¿no? Es como a mí me faltó una bicicleta, pues entonces ahora les compro 2 bicicletas. Y a lo mejor no les gustan las bicicletas, les gusta la pintura. Entonces, ¿cómo quiero compensar a mi propia historia en estas nuevas personitas? ¿No? Entonces, creo que yo, por lo pronto, creo que encontré una vía de salida, calma, un poco de estructura en el ritmo, en el tiempo de calidad y en no querer repararme a mí misma a través de la figura de mis hijos. Sí, yo añadir totalmente de acuerdo con Lorena, con esta pregunta que hacías, Martín, que tenemos que entender las diferentes etapas del ciclo vital, es decir, que vamos transitando por diferentes periodos y como ya decía Darwin, realmente lo que determina nuestra capacidad de supervivencia es la adaptación, no es el más fuerte o es el más inteligente, sino adaptarnos a las nuevas circunstancias. Es verdad que en la etapa inicial de la maternidad, pues uno renuncia a muchas cosas, incluso a la propia pareja, ¿no? Y aquí, como decía antes, hay una parte que no se delega, pero el poder delegar no solamente en la familia nuclear, sino también en la familia extensa. Es decir, hay otras figuras que también son importantes para los niños. Pues los abuelos, cuando hay abuelos, los tíos, los primos. Es decir, el poder, esto se ha perdido mucho a nivel familiar y yo creo que es uno de los grandes valores que sigue manteniendo la cultura latinoamericana y toda la parte también que tiene que ver con la cultura vecindaria, ¿no? De los vecinos, ¿no? Estas redes de apoyo, estos vínculos de apoyo han hecho que volvamos a ser muy individualistas y también como sociedad, la sociedad ya la tenemos mal construida desde el punto de vista que a nivel de conciliación no hay facilidades y yo hay veces que pienso que esta evolución de la mujer ha sido más una estafa que una evolución, porque al final cuidamos dentro, cuidamos fuera, trabajamos y muchas veces es un nivel de esfuerzo y de estrés que no se puede sostener y a nosotras efectivamente también nos ocurre, ¿no?
pero también el saber decir basta. En esto que promovemos tanto el autocuidado a nuestros pacientes, o sea, tenemos que también predicar con ese ejemplo, ¿no? Y cómo yo me autocuido. Pero yo creo que la clave, para mí una clave fundamental, es la pasión, la vocación de lo que hacemos. A mí me apasiona estar en familia, me apasiona mi profesión y me cuesta mucho más ver el esfuerzo o el sacrificio, porque cada ratito para mí es un regalo, ¿no? Y obviamente la rutina quema, la disciplina hay que estar, el marcar los límites, es decir, que muchas veces por esa culpa que habláis caemos en la permisividad o caemos en compensar a través de lo material, como decía Lorena, ¿no? Y lo que vemos mucho en consulta, que esto es muy frecuente en mujeres, es el tema de la culpa. El tema de la culpa, cuando además lleva el añadido de maternidad, ya es impresionante. Digo, ¿qué nos pasa a las mujeres que nos sentimos tan culpables? O sea, en esto hay tantas cosas que deberíamos aprender también del género masculino. Entonces, en esto, ¿cómo aprender desde ese diálogo interno? Todas tenemos un diálogo interno y muchas veces estamos con el tengo que, debo, debería, presionándonos, porque también hay una presión a nivel social y ahí tenemos que relajar mucho y decir, tengo el permiso a cuidarme, tengo el permiso a quererme y yo evalúo mucho con mis pacientes los roles. ¿Cuál es mi rol como madre? Pero ¿qué otros roles tengo en mi vida? Es que también soy amiga, también soy hermana, también soy pareja. ¿Cómo estoy cuidando los otros roles? Y como explicaba en el congreso, esta metáfora de cuando subimos al avión del oxígeno. Para poder ponerle el oxígeno al pequeño, primero nos lo tenemos que poner nosotros. Necesitamos oxígeno. Como yo le digo a las mamás, si tú estás bien, tu peque va a estar bien. Pero estamos tan en el otro que se nos olvida porque nos enseñaron, en esta profesión somos eso, doble cuidadoras de todo el mundo y queremos hacernos cargo de todo el mundo. No, basta. O sea, realmente nos tenemos que saber cuidar a nosotras, saber delegar y también saber decir, pues ahora me toca a mí, ¿no? Que no es... El término egoísta está como mal visto culturalmente, ¿no? Cuando tiene que ver mucho con el autocuidado. Uh-huh. Y yo creo hay una cosa, además, que por lo menos a mí me sirvió mucho y también transmito mucho a madres, a mamás culpables, ¿no? Y es, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? O sea, nuestros hijos se miden en nosotros, somos sus modelos. Uh-huh. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, nosotras no nos cuidamos, si por el otro, por el niño, prescindimos de nuestros sueños, prescindimos de nuestro ser, ¿qué le estamos? Por un lado, de alguna manera al final vamos a castigar al niño por eso, indirectamente. O vamos a hacerle sentir mal, que es lo que decíais, vamos a hacerle sentir mal porque nosotros nos hemos sacrificado. Y por otro lado, le estamos dando un modelo en el que imitar, muy deleznable, o sea, un modelo de yo no me cuido, todo por los demás. ¿Queremos que nuestros hijos no se cuiden? Y que nuestros hijos sean abnegados por los demás y mientras tanto se hagan daño a sí mismos, que no persigan sus sueños. No queremos eso. Entonces tenemos que ser las primeras que con nuestro ejemplo, o sea, que seamos asertivas y pongamos límites cuando, digamos, pongamos límites a este concepto del amor abnegado, que se olvida de que detrás hay una persona, una mamá que necesita, ¿no? Como decía Mercedes, ¿no? Que tiene su vida interior y tiene... Creo que es muy importante eso. Yo veo que a muchas mamás que se sentían culpables, eso sí les ha servido, ¿no? Es decir, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Qué quieres cómo quieres que sea tu hijo? ¿Como tú? En ese sentido, pues cuídate y le enseñarás a cuidarse. Bien, dice Martín que hay muchísimas cosas que quisiéramos preguntarles a cada una de ustedes, pero escuchándolas hay algo que me resuena bastante, ¿no? Y es esta exigencia que muchas veces sí puede venir de lo social, pero también de nosotras mismas, ¿no? De querer ser supermujeres y poder con todo. ¿Cómo podemos ir rompiendo esas creencias que se han ido formando a lo largo del tiempo en nosotros? Fíjate, me venía a la cabeza, Mayra, justamente ayer mi hija Martina, que tiene 13 años, me decía que tenía un examen y que estaba un poco nerviosa
que era de matemáticas para que le saliera bien, y hay veces que es inevitable, pero al final el modelaje, como decía Olga, es importante, nos ven constantemente, nos están viendo y están aprendiendo, ¿no? Aprenden más de lo que ven, de lo que hacemos, que de lo que decimos, que siempre estamos en lo oral, cuando realmente hay un 75% que tiene que ver mucho con la conducta, ¿no? Y hay veces que inevitablemente están aprendiendo desde esta exigencia que decías, desde esta presión, que por mucho que yo le diga, entonces ella me decía, no, ¿cómo puedo ser? Digo, Marti, si es que no puedes ser buena en todo. Digo, yo hay cosas que se me dan bien, pero porque me gustan y las disfruto, pero por ejemplo yo canto fatal, no voy a dejar de hacerlo, cantaré mal y ya está. Pero este perfeccionismo también muchas veces tenemos que tener cuidado, porque queremos ser madres perfectas, profesionales perfectas, parejas perfectas, y en todo queremos hacerlo bien, ¿no? Entonces, el tolerar y permitir el fracaso o el cansancio o el no puedo, o el hoy estoy cansada, hoy estoy triste, porque también si yo estoy triste estoy dando permiso a mis hijos a que puedan estar tristes. Si yo me enfado, también les doy permiso a que se puedan enfadar. Una cosa es el enfado y otra cosa es la violencia, ¿no? Es muy diferente, pero poder tolerar lo que son las emociones desagradables, obviamente todo esto no deja de ser un entrenamiento, pero yo sé que por cada situación de crisis que puedo tener en casa, es una oportunidad para un aprendizaje de la vida, ¿no? Y que al final no es tanto lo que yo le vaya a decir, sino lo que ellos vean en el entorno, ¿no? Y aquí yo creo que la clave siempre son los buenos tratos, ¿no? Siempre hemos defendido mucho, y esto también lo ha divulgado mucho Filink, en los buenos tratos, ¿no? En los vínculos, en las relaciones, en una sociedad tan individualista, ¿no? Tan egocentrista también, el poder fomentar la importancia del vínculo, de la relación, de esa responsabilidad de estar emocionalmente también disponibles, y hay veces que estoy y hay veces que no estoy, pues hay veces que a lo mejor estará otra persona o tendré que aprender también a pedir ayuda, ¿no? Es parte también de la vida. En esta ocasión yo les quiero hablar como hijo, y me hace mucho sentido todo lo que ustedes comparten en este live. Y para todas las Filinkers que están en este live, también, por favor, déjenos un mensaje de cómo ha sido para ustedes, porque la idea es hacer comunidad y crecer todos juntos. Pero la importancia del modelaje, voy a comentarles algo muy personal, y es que Blanca, mi esposa, todo el tiempo me dice que soy igualito a mi mamá, y yo le agradezco mucho a mi mamá porque creo que la mejor herencia que pude haber tenido fue de ella. Y me dice que soy igualito, y me veo, me cacho en muchas cosas, haciendo cosas que ella hace, pero ahora, pues con más años, veo también qué difícil puede haber sido para ella el ir combinando estas expectativas, estos tiempos, y digo, caray, hay muchas cosas que no entendemos hasta que tenemos algunos años, pero que al verlas se vuelven aún más extraordinarias, y por esto este live a mí me interesaba mucho, porque es asombroso lo que hacen de verdad, e ir paso a paso en el camino, ir encontrando todos estos insights, ir encontrando un propio camino, y que como hijos de verdad, es cierto, nos quedamos con mucho de todo ese camino que ustedes recorren, se queda con nosotros. Menos mal. Sienta bien. Yo quiero comentar que en mi propio desarrollo profesional y personal, una parte creo que también fundamental, y lo quiero compartir con todas las Filinkers, es el observar el tipo de mamá en la que me voy construyendo. Hay momentos en donde quizá me descubro siendo una mamá absolutamente entregada, por eso hablaba del ritmo, y habrá otros momentos donde pueda ser una mamá absolutamente transparente, compartiendo con mis hijos si estoy triste, si estoy cansada, si estoy enojada, si estoy preocupada, ¿no? Si estoy agotada. Y creo que una de las cosas muy importantes es que nuestros hijos guardan una gran sabiduría desde su intuición y desde que cuando son pequeños, ¿no? O sea, pueden entender perfectamente que mamá está cansada, necesita reposar un poco, necesita jugar un poco, necesita leer un poco, ¿no? Sin culpabilizar el rol en el que nos hemos metido, ¿no? Sin dar la responsabilidad al otro. Yo me he encontrado con mis hijos que muchas veces me dicen, mamá, si estás cansada, ¿te parece bien si no hacemos ruido media hora y después vamos por el helado? Me parece genial, ¿no?
Es decir, este tiempo en donde todos tenemos un turno. Creo, a eso también me refería con la parte de los ritmos. Todos tenemos un turno y a veces creo que la exigencia está en querer hacerlo todo de manera paralela y no tenemos más que dos manos y dos piernas, ¿no? Y otra cosa que creo que también es importante es esta creencia de que nuestros hijos no nos pueden ver o no nos deberían ver débiles, frágiles, que nos caemos, que no podemos. Y la realidad es que con eso les estamos evitando que ellos entiendan que esas emociones necesitan ser sostenidas para generar justamente su propio proceso de resiliencia. Y entonces cuando ellos se sienten que no pueden, que en la escuela están presionados, que tuvieron una dificultad en sus vínculos de amistad, etcétera, es muy difícil alcanzar ese modelo que nosotros quisimos permear, ¿no? Como si fuéramos unas mamás que no tenemos permiso ni oportunidad de decir, dame un poco de respiro, en media hora respiro, me doy un baño, me tomo un café y después vamos al parque, ¿no? Esta parte de los turnos, ahora que mis hijos están pasando de la adolescencia a la adultez, me gusta mucho cómo negocian los turnos, ¿no? Ellos mismos nos proponen a mi esposo y a mí los turnos, ¿no? No quiero ir a esta comida, ¿puedo descansar 1 hora y media y después puedo llegar? ¿Puedo hacer mi tarea y después salgo con ustedes a la sala, a la reunión? ¿No? Entonces, esta parte creo que fue muy provechosa. A mí me costó un poco de trabajo asumir, porque además mi hija llegó en un momento de mi historia donde perdí a mi madre justamente y de manera paralela, y entonces para mí era muy complicado vivir el proceso de recibir a mis hijos y por otro lado estar viviendo un duelo profundo, ¿no? Entonces creo que desde ese momento histórico de mi historia, ahí fue donde encontré esta parte maravillosa de los turnos. Voy, vas. ¿No? Y efectivamente, ni los abuelos, ni los tíos, ni los primos, ni las personas que nos pueden ayudar en casa lo va a hacer como nosotros, porque son otras personas. Pero eso no significa que lo puedan hacer mal. Los niños viven muy bien en tribu, crecen muy saludables, porque uno les dará permisividad, el otro les hará un chiste, el otro les dará un buen abrazo, el otro quizá les levante la voz y sabrán poner un límite, en fin. Creo que esta exigencia coincido muchísimo con lo que dice Mercedes. Ahora estamos como muy casados con que los padres, o la madre en este caso, tiene que ser el todo. Y la realidad es que cuando somos pequeños, el mejor lugar donde podemos estar es en tribu. La individualidad viene después. El sentido de individuación, a veces cuando se vive en etapas muy tempranas, se vive como abandono o se vive como indiferencia o como descuido. Entonces, creo que el hecho de que nuestros hijos se puedan enriquecer con otros estilos y modelos es algo que les podemos dar de manera maravillosa. Yo quería añadir respecto a lo que preguntasteis antes o dijisteis antes del concepto del amor, ¿no? O sea, como que la sociedad o los valores, no sé, como te imponen, ¿no? Lo que es el amor maternal y siempre pues tirando mucho a que el amor maternal es abnegado y eso, lo que estábamos diciendo, ¿no? Y olvidarte de ti y todo por el hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, bueno, ahí simplemente, pues eso, me gustaría reflexionar, ¿no? Esta confusión que hay muchas veces, ¿no? Entre amor maternal y eso, y olvidarte de ti, ¿no? Y desamor hacia ti, ¿no? Porque realmente, si amas a tus hijos, les vas a querer que sean felices y vas a querer que aprendan a ser felices. Y si tú no eres feliz, ¿cómo van a aprender ellos a ser felices? Eso es realmente el amor. El amor no es darles todo y no ponerles límites, por ejemplo, ¿no? O no ponerte límites. Eso no es el amor maternal realmente y muchas veces se cree que es eso, ¿no? O
sea, darles todo, todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Más bien es un desamor, les estás haciendo un mal. No les estás haciendo un bien, haciéndoles creer que son los únicos importantes en la familia y que todo es para ellos. Les estás haciendo un mal. Eso no es amor. El amor es realmente querer que ellos aprendan que hay unos límites, que hay otras personas que conviven y que también tienen sus necesidades. Eso es el amor. Qué maravilla. Definitivamente tenemos que deconstruir y reconstruir muchísimas expectativas, y quiero compartirles que nos están llegando muchos mensajes por inbox y también en el live, y muchas filinkers justamente nos comparten entonces, qué padre que sí tengo permitido dudar, tener miedo, estoy leyéndolos, qué bueno saber que puedo dudar, qué bueno que puedo saber que puedo tener miedo, que ser psicóloga no es ser perfecto y cumplir 20 roles. Y sobre todo creo que algo muy importante es cuando nosotros vemos a personas como ustedes que están en mil cosas, porque es muy emocionante verlas en proyectos, desarrollando aplicaciones, creando, escribiendo libros, en conferencias, atendiendo. O sea, las vemos, es muy emocionante para nosotros verlas, pero también para las filinkers verlas que dentro de este maravilloso recorrido que ustedes tienen en su trayectoria, está permitido tener dudas. Creo que este live entonces valió mucho la pena porque se puede, se vale, ¿no? Yo digo que si una filinker sale de este live sintiéndose menos sola, creo que ya alcanzamos mucho. Y quisiera preguntarles, por un lado está quien puede equilibrar la vida o los diferentes roles, pero si hay alguien que se siente que está siendo insuficiente, ¿es posible volver a reconstruir, le voy a llamar así, esa autoestima? ¿Y cómo puede lograrlo? Bueno, aquí la súper experta en autoestima es Olga, que me da muchísima vergüenza después de todos los años siguiéndola y leyéndola, pero un poco en base a lo que decías al principio, Mayra, no estamos solas, compañeras, no estamos solas, y es importante que hagamos red. Y sabemos, esto Martín también como súper sistémico, sabemos que la clave del bienestar psicológico es la pertenencia, el sentir que pertenecemos. Lorena lo ha explicado muy bien a través de la tribu, tenemos que hacer comunidad, es lo que nos falta en este mundo que al final nos hace más aislados, ¿no? Y eso nos enferma. También yo siempre le digo a mis pacientes, yo además estoy en un municipio donde hay mucho nivel de exigencia, donde es el municipio con mayor renta per cápita en España, y se busca mucho ese perfeccionismo, ¿no? Yo siempre digo que madres perfectas, hijos enfermos, o sea, ningún hijo quiere una madre perfecta, ni muchísimo menos. El ser imperfectas, el cometer errores, el ser vulnerables, todo esto nos hace mucho más humanas, y a ellos les hace también, y ellas mucho más sanos, ¿no? En esto que decía Lorena de la negociación, de la importancia de la negociación, es fundamental ya no, sobre todo después de la infancia, no estar tanto en la directividad de hacer las cosas porque yo lo digo, sino es, como yo le digo muchas veces a mis hijos, bueno, ¿y cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo te planteas la tarde? O si quieres jugar con tus amigos, ¿cómo te vas a organizar? Ahora me decía a mi hijo, le han puesto aparato en la boca, y me decía, ¿me dejas que se lo diga a mis amigos y coger el teléfono que solamente lo usa el fin de semana? Digo, bueno, pero dime cómo te vas a planificar el resto de la tarde, ¿no? El ir negociando y que surja de ellos, por darles también esa autonomía, esa autoestima, ¿no? Que la autoestima al final tiene una base no solamente en el amor incondicional, el saber que vamos a estar ahí incondicionalmente, pero también en lo condicional, esto que decía Martín de las expectativas. También es importante que alguien espere algo de mí, que tenga unas expectativas. No todo vale, es decir, que no solamente por existir ya me quieren y ya está, sino que el hecho de hacer un esfuerzo, por ejemplo, el otro día también este fin de semana me pedía a mi hijo dinero para ir con los amigos al cine, y el cine, no sé en México, pero en España está carísimo. Entonces le dije, bueno, tendrás que ganar tu dinerito. Entonces me limpió el coche y de esa manera consiguió su dinerito para irse con sus amigos al cine. Eso también es negociar, ¿no? Y es también poner valor a la vida. Pero en esto de como mamás, el tener ese permiso, tengo permiso, yo si os podéis llevar
esta palabra, mamás y psicólogas, la autocompasión y el permiso, el poder cuidarnos, el poder darnos un espacio, un ratito, y tengo permiso a ser imperfecta, tengo permiso a cuidarme y tengo permiso a ser egoísta y bueno, pues como decíamos antes, la importancia de cuidar otros roles. Sí, a mí se me ocurre, añadiendo, que realmente muchas veces entre nuestros hijos y nosotras hay mucho ruido, hay culpa, hay exigencias, hay, ¿cómo se dice?, expectativas de la sociedad. Todo esto se pone entre nuestros hijos y nosotras. Cuando lo que nos va a saber, nos va a guiar es ver a nuestros hijos, es verlos, mirarlos, ver por dónde van, si son felices o no, qué es lo que les afecta, qué es lo que no les afecta, interesarnos por ellos y por su mundo, desde que tienen 0 años hasta que tienen, bueno, como la mía con 28, ¿no? Interesarnos por ellos. Porque muchas veces estamos tan llenos de, pues entre la culpa, las expectativas o buenos deseos y ganas de hacerlo bien y manuales que, ¿no?, que te dicen cómo ser, que no estamos viendo a nuestro hijo o a nuestra hija. Sí. Entonces, verlos, tener los oídos abiertos, los ojos abiertos, el corazón abierto, empatizar con ellos en cada momento. Quiero Y luego, sumar que... Ay, perdón, otra cosa, perdón, una última cosa. No olvidarnos nunca de cuando fuimos niños. Porque muchas veces, en el momento en que tenemos hijos, nos ponemos del bando de los padres. Ya es como otro bando. Y desde ese bando contemplamos a nuestro hijo. Pues no, nuestro hijo es lo mismo que nosotros, solo que con menos años y menos experiencia. Entonces, no nos olvidemos nunca de los hijos de las hijas que fuimos. Y cómo sentíamos y pensábamos y veíamos el mundo desde la edad correspondiente. ¡Qué maravilla! No puedo creer que se nos han ido 42 minutos y definitivamente los Filinkers nos están dando muchas otras ideas para poder hacer una segunda edición, un segundo capítulo de este tema que definitivamente da para mucho, pero para estos últimos 5 minutitos y a lo mejor ir cerrando un poco, yo quisiera agradecerles como buen hijo hiperactivo que de verdad no se le acababa la pila de niño, entonces Dios, pobre de mi mamá que eran las 12 de la noche y yo no me quería dormir. Yo les quiero decir a todas las Filinkers y sobre todo también a quienes hacen posible que Feeling realmente exista, que son todas y cada una de las maravillosas mujeres que vemos, que se dividen en todos estos grandes papeles y hacen Feeling posible, porque ellas son quienes hacen Feeling posible. Quiero decirles gracias. Y a ustedes gracias, porque no solamente son profesionales de la salud mental, son mujeres que inspiran, que nos orientan, y seguramente a nombre también de todos sus hijos y sus familiares, gracias por existir, de verdad. Y que no se quede solo en el 10 de mayo o en el 3 de mayo o en el día en el que festeje en cada país, que ojalá que no se quede, ¿no? Que ojalá que cada día lo recordemos un poco más y tengamos muy presentes la labor de ustedes, porque son extraordinarias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo nada más quisiera sumarme a las felicitaciones, al agradecimiento, porque verdaderamente son un ejemplo a seguir. Estoy segura que muchas de nuestras Filinkers que las están escuchando las admiran muchísimo y seguramente se llevarán algo en su corazón, pero sobre todo para poder poner en práctica desde ahorita. Y como les decía, si alguien que nos está escuchando se siente menos sola, creo que se ha logrado muchísimo. Y antes de finalizar, quiero darle la bienvenida a Maribel, que es nuestra directora comercial, que tiene un mensaje muy especial para todos nuestros Filinkers. Adelante, Maribel. Muchísimas gracias, May, gracias. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañan. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por regalarse este espacio y por permitirse escuchar una conversación tan importante y tan humana. En Feeling
Creemos profundamente que detrás de cada profesionista también hay una historia, hay emociones, cansancio, sueños, y que en muchas ocasiones también hay una mamá tratando de sostenerlo todo al mismo tiempo. Hoy tenemos el privilegio de compartir este gran live con mujeres admirables, con una enorme trayectoria, pero sobre todo con historias reales que seguramente van a conectar con muchas personas que hoy nos están viendo. Y algo que nos mueve muchísimo en Feeling es recordarles que no tienen que recorrer este camino solas. Por eso en Feeling hemos construido algo más grande que solo programas. Hemos tratado de construir una gran comunidad. Por eso, porque sabemos que muchas veces quienes nos acompañan emocionalmente también necesitan un lugar para que sean acompañadas. Y algo muy bonito que hemos visto en esta comunidad es como muchas mamás, psicólogas, docentes y profesionistas encuentran en Feeling un espacio para volver a conectar con su vocación, con sus metas y hasta con ellas mismas. Así que hoy solamente quiero decirles gracias por seguir aprendiendo, gracias por seguir acompañando a otros y gracias por no dejar de apostar por ustedes mismas, incluso en medio de todos los retos que nos implica en este camino de la maternidad. Si después de este live ustedes sienten estas ganas de seguir construyendo, de seguir siendo acompañadas y de vivir esta experiencia mucho más veces, está Feeling para poder hacerlas más felices y caminar con ustedes. De igual manera podrán escribirnos y con muchísimo gusto las podemos acompañar. Nuestros guías Feeling podrán acompañarlas para encontrar la mejor opción que se adapte a ustedes. Así que con mucho gusto escríbanos. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestras invitadas por compartirnos hoy un pedacito de esta gran experiencia. Un gusto en verdad coincidir con ustedes. Muchísimas gracias. Y queridos Feelinkers, queridas Feelinkers, si creen que ya cerramos el live, no, porque vamos a pedirle a nuestras invitadas que nos compartan una última píldora de sabiduría. Sabemos que tienen muchísimas y de verdad las escucharíamos toda una vida porque nunca se termina de aprender, pero para las Feelinkers que están enfrentando, que están empezando justamente esta etapa tan importante en sus vidas, ¿qué les dirían después de haber recorrido este camino? Yo, más que decir, preguntar y lanzar una reflexión que le digo muchas veces a mis papás y mamás. Y es cómo quieres que el día de mañana te recuerden tus hijos. Cuando hablen de su infancia, su adolescencia, qué es lo que quieres que recuerden, cómo quieres que te recuerden, cómo quieres que recuerden la relación que teníais. Y en base a eso, pues surge muchísima conversación. Así que simplemente eso. Maravilloso. Por mi parte, quiero dejar como una analogía. La psicoterapia, el acompañamiento con todas las historias de las personas con las que compartimos, se trata de humanizarnos, no de seguir modelos, no de seguir reforzando paradigmas, ¿no? La maternidad también. Si nosotros volteamos a vernos para humanizarnos como madres y humanizar a nuestros hijos también como seres humanos en construcción, y entonces bajamos las expectativas a la mirada, al toque, a la conexión, a este lenguaje de la presencia, quizá ahí vamos a encontrar una gran, gran sabiduría, porque esto, cuando nos sentimos conectados y sintonizados con el corazón de alguien, a veces no necesitamos tantas palabras, tanto discurso. Entonces, la humanización de nuestros vínculos, acompañado también de la autocompasión cuando nos equivocamos, de la humildad, de mirar de frente nuestros aciertos y poder cultivar nuestra capacidad de reformarnos y de recuperarnos y de repararnos. Creo que ahí está la clave, ¿no? La humanización de nosotros, tanto en nuestros pacientes como nosotras mismas y nuestros hijos. Así que si nos equivocamos, pues la limpiamos. Y ya está. Qué maravilla. Bueno, y yo, lo que un poquito en resumen, somos modelos para nuestros hijos. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, desde luego. Entonces, si queremos hijos, niños, futuros adultos que conecten consigo mismos y desde ahí conecten con los demás, conectemos con nosotras mismas y desde ahí conectemos con nuestros hijos. Si queremos personas que aprendan a autocuidarse y entonces cuidarán a los demás, cuidémonos nosotros y así cuidamos a nuestros hijos.
Gracias de verdad por esta conversación, porque más allá de las referentes que ustedes son, hoy tuvimos la oportunidad de ver a las grandes mujeres y grandes mamás que son. Bueno, pues Feelinkers, esto es Feelink, un espacio donde no solamente aprendemos más, sino que aprendemos a ver distinto y a transformar nuestra forma de ejercer, pero también nuestra forma de autocuidarnos. Gracias nuevamente, Mercedes, Olga, Lorena, por estar con nosotros, Martín, por supuesto, Maribel, por escucharnos a todos los Feelinkers y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Hasta luego. Chao.